como siempre, por la invitación. Me encanta. La verdad es que hay una de las pocas cosas que agradezco es que Nikos estuvo muy ocupado un año en particular y me pidió que si podía ir a asistir a un congreso en Perú, y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, una gran amistad que he desarrollado con ustedes, y muy contento siempre de poder participar en su interés por presentarles nuevas cosas a la gente en Perú y a todos por allá, que espero que estén bien con todas las noticias internacionales que han salido por ahí, políticas que no nos tenemos que meter, pero nos llegan a todos. Eh, y pues efectivamente yo los conocí porque en su momento cuando trabajaba en The Sherwood, yo soy mexicano de nacimiento, pero me entrené prácticamente en el extranjero, hice mi fellow en endocrinología ginecológica e infertilidad en Nueva York, y luego a partir de ahí me fui a trabajar, estuve por ahí 7 años en Barcelona, en Dexeus, y hace un año ya me regresé por acá para México para salirme de la academia y estar tratando de pasarle mis conocimientos y mi asesoramiento reproductivo a la gente por acá en México, y aquí andamos. Muchísimo gusto, muchas gracias a todos por estar presentes en estas charlas. Y yo voy a cambiar un poquito de tema. Lo que me he puesto a platicar por aquí va a ser sobre la microbiota del tracto reproductivo. No es tanta embriología como hemos estado hablando el día de hoy, pero para mí es un tema muy interesante que creo que es muy importante que lo tengamos presente para poder ayudar a nuestras pacientes en todos los sentidos. Eh, Claramente mi área es clínica, y por eso este tema tan interesante que creo yo que para mí es muy interesante y les voy a platicar. Como todos sabemos, la microbiota o el microbioma humano ha ganado muchísima atención últimamente por su rol tanto en la salud como en la enfermedad. Ahora, realmente sabemos de la importancia de los microbios desde hace más de 150 años, inclusive antes de que se les llamara microbios. Pero gracias a los avances en la capacidad tecnológica diagnóstica, hemos logrado entender muchísimo más de ellos en los últimos años. Ahora sabemos y entendemos que el cuerpo humano está colonizado por más bacterias que inclusive células humanas en el cuerpo, tanto que al microbioma humano realmente ahora le decimos nuestro segundo genoma. Lo que me gustaría platicar con ustedes el día de hoy es todos los avances que hemos visto recientemente, tanto en la tecnología como en los estudios clínicos, para darnos una mejor idea de cómo creo yo que podemos ayudar a nuestros pacientes en la práctica diaria. Este es el esquema de la presentación. Vamos a ir revisando poco a poco. Como había dicho, sabemos del impacto del microbioma desde hace más de 150 años. Desde el siglo XIX, cuando el doctor Ignaz Semmelweis, considerado el profeta de la bacteriología, propuso por primera vez en 1847 que lavarse las manos con una solución de hipoclorito de sodio podía eliminar el 100% del riesgo de fiebre puerperal, una enfermedad que en ese entonces se asociaba a casi un 15% de mortalidad materna. Luego fue en 1981 cuando Louis Pasteur propuso por primera vez el término infección. Sin embargo, como no había información para conectar este término de infección con la presencia de fiebre puerperal, pues hicieron que la comunidad médica de ese entonces rechazara por completo la teoría. El doctor Semmelweis en ese entonces continuó promocionando el lavado de manos. Sin embargo, literal, o sea, lo que dice la historia es que lo tacharon de loco, lo metieron en un asilo, irónicamente se murió de una infección. Pasamos ya a 2001, cuando fue publicado el proyecto del genoma humano, en el que se evidenció la importancia fisiológica, no nada más patológica, del genoma de los microbios del cuerpo humano. Y luego en 2008, que se publicó el proyecto del genoma humano, del microbioma humano, que es una iniciativa que nos permitió ya entender por completo el rol de la microbiota en la salud y en la enfermedad de los humanos. Unos datos interesantes es que los humanos tenemos 10 veces más bacterias que células viviendo en nuestro cuerpo, sobre todo en la piel y en el tracto digestivo, que una persona de 70 kilos de peso más o menos tiene 1 kilo de bacterias, y que ahora sabemos que menos del 20% de las bacterias se identifican por medio de cultivo.
Una de las cosas que hemos aprendido con los estudios del microbioma humano es que han revelado que incluso en individuos sanos hay diferencias notables en los microbios que ocupan hábitats como la piel, el intestino, la vagina, y que gran parte de esta diversidad permanece sin explicación, aunque se piensa que la dieta, el medio ambiente, pues, la genética o inclusive la exposición a microbios está implicado en esta diversidad. Como justo no sabíamos realmente lo que afectaba a la microbiota, para caracterizar la ecología de las comunidades microbianas de los humanos, se desarrolló el famoso proyecto del microbioma humano, que por primera vez se analizó la cohorte más grande y el conjunto de hábitats corporales distintos y clínicamente relevantes hasta ese momento. En ese entonces se descubrió que la diversidad y la abundancia de los microbios característicos de cada hábitat varían realmente muy ampliamente. Y que, como lo vamos a revisar ahora, incluso entre individuos sanos. Por lo tanto, con los resultados de esta iniciativa del NIH, empezó a delinearse todo el rango de configuraciones estructurales, pero sobre todo funcionales, de las comunidades microbianas de la población sana. Lo que ha permitido la delineación de la nueva epidemiología, de la ecología y de las aplicaciones translacionales del microbioma humano. En este momento, en la actualidad se han identificado 5 tipos distintos de microbiomas basados en sitios en el cuerpo, que son el tracto gastrointestinal, el genitourinario, la cavidad nasal y la cavidad oral y la piel. Y que además, dentro de estos lugares anatómicos, se han descrito hábitats microbianos particulares, como por ejemplo la lengua, el carrillo, el labio en la cavidad oral, o la vagina, el útero y las alpinges en el tracto reproductivo. Por un lado, ahora sabemos que el tracto gastrointestinal tiene por mucho la cavidad microbial más densa y diversa, y también, por otro lado, como ahora revisaremos, que el tracto reproductivo se caracteriza por la presencia dominante de lactobacilos. De esta manera se las pongo con todo lo que vamos a ver. Es posible que la bacteria más común en una corioamnionitis no se pueda detectar mediante medios de cultivo. Pues con lo que sabemos ahora, realmente todo es posible. Y si tomamos en cuenta que nada más que ahora sabemos que hay de alrededor de 3.3 millones de genes microbianos nada más en el intestino, realmente creemos que es posible que una patología como la diverticulitis o la úlcera péptica se desarrolle por la presencia de una sola bacteria en particular. Yo creo que está complicado, y esta es la influencia que han tenido las técnicas de caracterización del microbioma, que realmente es un término muy reciente, apenas acuñado en 2001 por el doctor Joshua Lederberg, y que esta revolución denominada microbiota básicamente ha sucedido gracias a la manera que tenemos ahora de evaluar los microorganismos. Y en esta línea, básicamente hay 2 opciones. La tecnología basada en medios de cultivo, que es la que todos conocemos y la que inclusive seguramente practicábamos en nuestras clases de microbiología en la carrera de medicina, y la tecnología basada en secuenciación. Perdón. La tecnología basada en cultivo es la más utilizada, y por una razón muy, muy sencilla, que es la de menor costo. Tiene unas ciertas desventajas. La primera es que los microorganismos necesitan estar vivos para poder ser identificados. Segundo, si estos microorganismos no se han identificado antes, pues no se pueden identificar, ya que los medios de cultivo son específicos para un microorganismo. Y por último, si el microorganismo no crece en el medio de cultivo, se considera que no se detectó, y por lo tanto se refiere como negativo. Las nuevas técnicas moleculares para la identificación de microorganismos son el fingerprinting, los microarreglos de DNA, la secuenciación dirigida y la secuenciación del genoma completo. Vamos a hablar brevemente de ellas, pero antes de hablar de ellas, para poder entender lo que son estas técnicas, me gustaría revisar rápidamente lo que es el ARN ribosomal 16S. La secuencia del ARN ribosomal 16S ha sido de gran utilidad para la asignación y la clasificación taxonómica. Los genes que lo codifican se utilizan para la reconstrucción de filogenias debido a sus bajas tasas de evolución. Este gen tiene 9 regiones hipervariables, del B1 al B9, y el grado de conservación de cada región varía, y es lo que se utiliza para la taxonomía, por lo que regiones más conservadas se correlacionan con un nivel más alto,
y regiones menos conservadas con niveles más inferiores, como el nivel de gen o de género o el nivel de especie. El fingerprinting se basa en la amplificación de este gen por PCR. Las diferentes variantes de la muestra que se analizan se separan luego mediante electroforesis en gel, y la diferenciación entre las variantes se basa en los patrones de bandas de esta electroforesis más que en la secuenciación real del gen. Por lo tanto, la técnica de fingerprinting es significativamente más barata que las técnicas basadas en secuenciación, y es útil para agrupar comunidades de bacterias de acuerdo con la dominancia de los microorganismos. Sin embargo, sobre la base de los patrones de bandas, solo se detectan los miembros más abundantes de la comunidad. Por lo tanto, lo que esto significa es que tienen un bajo rango dinámico, un bajo rango de detección. Los microarreglos de DNA y la secuenciación dirigida se consideran técnicas intermedias que entre el fingerprinting y la secuenciación completa, y proporcionan un rango dinámico mayor que el fingerprinting a un costo menor que la secuenciación completa. Una de las desventajas de estas técnicas intermedias es que, en comparación con la secuenciación completa, se basan en secuencias conocidas, lo que no lo hace útil cuando se quieren identificar nuevas cepas, nuevos linajes. Por último, la secuenciación del genoma completo es la que se realiza para descubrir la secuencia del ADN completa del genoma de un microorganismo en un momento en particular. Por lo tanto, tiene el rango dinámico más alto, pero como es de esperar, pues a un costo más alto. El tema es que requiere plataformas de bioinformática, y la información se organiza en lo que se llaman OTUs, que básicamente son organismos cercanos en cuanto a su genética. La principal ventaja de esta tecnología es que detecta todo tipo de organismos, todo el genoma, no importa si predominan, no importa si está vivo, que al mismo tiempo las hace sus principales desventajas. Es decir, que si queremos saber la funcionalidad de un microorganismo, se tiene que combinar con otras técnicas. Lo que pasa es que desde el punto de vista de descubrimiento es la que mejor información nos da. Ahora, ya que podemos entender un poquito cómo se estudia el microbioma, vamos de lleno al tema. Y en el presente, y gracias a esta tecnología, hemos podido identificar y avanzar de una manera increíble. Y en 2011, Jacques Ravel y sus colaboradores publicaron un estudio muy interesante en el que evaluaron 396 mujeres, y mediante secuenciación completa de las regiones hipervariables B1 y B2 del ARN ribosomal 16S, pudo descubrir 5 tipos de estados de comunidad microbiales vaginales en mujeres de edad reproductiva, que determinan las características vaginales de estas mujeres. Se denominan del 1 al 5. La 1, la 2, la 3 y la 5 son mujeres que tienen dominancia por lactobacilos, y la comunidad 4 es un grupo diverso, generalmente presente con bacterias anaerobias, que no está dominado por lactobacilos. Y aquí fue donde nos empezamos a dar cuenta cómo funcionaba la microbiota en este caso de la vagina, pero en general nos empezó a despertar sobre el tracto reproductivo. Y fue en 2017 cuando Chen y colaboradores exploraron la microbiota no nada más de la vagina, sino de todo el tracto reproductivo. Los autores tomaron 6 muestras de 6 sitios diferentes, que fue la vagina, el tercio superior, el canal cervical, el endometrio, las salpinges y el fondo de saco de Douglas. Y gracias a este estudio podemos ver que hay una clara diferencia entre el tracto inferior y el tracto superior, con una transición a nivel del canal cervical y cavidad endometrial. También podemos ver que hay una mayor diversidad de bacterias, o sea, hay más tipos diferentes, pero como reporta el estudio, con una menor biomasa, o sea, con menos cantidad, y que en el tracto inferior está prácticamente dominado por lactobacilos. Y con este estudio nos pudimos dar cuenta y empezar a ver el gran impacto que puede llegar a tener el microbioma en el cuerpo humano en general, pero sobre todo en el área de la ginecología y obstetricia. Es decir, que puede afectar todas las facetas de la reproducción humana, desde la gametogénesis, tanto masculina como femenina, pasando por la fertilización y la migración del embrión, la implantación
con implicaciones en el fracaso temprano del embarazo, en el impacto en la pérdida tardía del embarazo y los resultados obstétricos adversos durante la gestación y en el parto, en términos de infección intrauterina y parto prematuro. Ahora, en sí, ¿cómo impacta la microbiota? Pues ya a nivel bioquímico, tras la estimulación del receptor de reconocimiento de patrones, que son los receptores presentes en las células que participan en el sistema inmunitario innato y que identifican moléculas asociadas con patógenos microbianos y que dan inicio a la respuesta inmune, o sea, tras la estimulación de estos receptores, las células epiteliales liberan factores solubles como las citocinas que actúan sobre las poblaciones de linfocitos locales. De hecho, si las bacterias están presentes de una forma natural en el útero, se puede pensar que hay una interacción similar como las células con las células huésped, como se observa en la mucosa del intestino. Lo que vemos es que los linfocitos locales, por ejemplo, las células presentadoras de antígenos, podrían detectar microbios normolocalizados de dos maneras. Uno, a través de una sonda a través del epitelio o de plano una ruptura de la membrana, iniciando así una cascada de señalización. La presencia de bacterias puede alterar el equilibrio de las células T de la mucosa y las citocinas involucradas pueden tener un efecto sobre el entorno inmunológico local. Y a partir de aquí, las células importantes para una implantación y una placentación saludables, como son las células NK-uterinas, se pueden ver potencialmente impactadas, positiva o negativamente. Por lo tanto, la colonización podría tener un impacto importante en los pasos iniciales de la fisiología endometrial de un embarazo. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo? ¿Cuál es la importancia del microbioma vaginal? Pues hay que entender que el estudio del microbioma humano y su relación con la eficiencia de la concepción y del embarazo apenas empieza. Lo que sí podemos confirmar en este momento es que es un área totalmente dominada por lactobacilos. ¿Por qué lactobacilos? Pues los lactobacilos es un género de bacterias gram positivas, baciliformes, que no producen esporas y que exhiben una relación sinérgica y mutualista con el cuerpo humano, ya que protege al huésped contra posibles invasiones de patógenos y a su vez el huésped proporciona una fuente de nutrientes. Sus principales mecanismos de defensa son la producción de ácido láctico, de bacteriocinas y de peróxido de hidrógeno. El primer mecanismo de defensa es el ácido láctico, que es la conversión, o sea, el mecanismo de defensa real es la conversión de azúcares a ácido láctico, lo cual mantiene el pH vaginal a menor a 4.5 y crea de esta manera un microambiente inadecuado para las especies microbianas. Además, el ácido láctico libre penetra a través de la cavidad de la pared celular del patógeno para disminuir el pH intracelular. De esta manera suprime los procesos metabólicos, todo el metabolismo necesario para el crecimiento y el establecimiento de los microorganismos. El segundo mecanismo de defensa es la producción de bacteriocinas, que son proteínas que se sintetizan en los ribosomas de los lactobacilos y que matan a los patógenos a través de la supresión de la síntesis de ADN y de otras proteínas. Bioquímicamente, las bacteriocinas recuerdan muchísimo a los antibióticos por sus efectos inhibitorios y tienen una actividad contra gram positivas y gram negativas y algunos hongos. Lo que también se sabe es que su mayor eficacia es cuando el pH vaginal está entre 4 y 7 puntos. Por último, el peróxido de hidrógeno es otro mecanismo de defensa de los lactobacilos. Este es un poquito más complicado, debido a que los lactobacilos carecen de hematina y por lo tanto no utilizan el sistema de citocromo que descompone el oxígeno en agua para la oxidación terminal, sino que las flavoproteínas que convierten directamente el oxígeno en peróxido de hidrógeno, y este mecanismo, junto con la falta de hematina, proteína catalasa, conduce a la formación de peróxido de hidrógeno en cantidades que superan la capacidad de procesamiento del organismo. Y en consecuencia lo que sucede es que el exceso de peróxido de hidrógeno puede inhibir o destruir estas cepas de bacterias vaginales, sobre todo aquellas que tienen una expresión limitada de enzimas degradantes de peróxido de hidrógeno. Entonces, con toda esta información, ya se ha abierto la puerta de entrada a relacionar la microbiota con diferentes situaciones y escenarios de la vida de una mujer.
En esta diapositiva podemos ver una gráfica de la estabilidad de la microbiota vaginal en relación con los niveles de hormonas sexuales durante el ciclo menstrual. La estabilidad más alta, es decir, la menor variabilidad, es cuando los niveles hormonales son más altos, tanto de estrógeno como de progesterona, y que puede verse afectada por el tipo de estado comunitario de la microbiota vaginal. Esto es la máxima evidencia que el entorno microbiano vaginal de la mujer es dinámico y que puede cambiar en respuestas a las diferentes etapas o actividades normales de la vida de una mujer. Ahora, hablando un poquito más a nivel práctico y a nivel del área de ginecología, primero, durante más de un siglo, la comunidad médica en general hemos aceptado que un cambio en el entorno microbiano de la vagina puede conducir a una vaginitis sintomática con un flujo y que se presenta un flujo vaginal. Los estudios de vaginosis bacteriana, que todos son dependientes de cultivo, demuestran una mayor diversidad de bacterias vaginales con una disminución simultánea de lactobacilos. Sin embargo, la diversidad de bacterias, tanto en estado normal como en vaginosis bacteriana, puede haber sido subestimada utilizando dichas técnicas de cultivo y de tinción de Gram. Con lo que sabemos ahora, podemos pensar que un cultivo es suficiente para determinar la presencia normal de bacterias. Claramente, fácilmente podemos pensar que algunas de las bacterias que están causando patología no son identificadas por medios de cultivo. Y por otro lado, es evidente que el entorno microbiano de muchas mujeres que antes se pensaba que tenían vaginosis bacteriana asintomática se asemeja a lo que se reconoce ahora como microbioma vaginal normal, según los estudios de base molecular. Y las mejoras en la detección de bacterias utilizando estas técnicas independientes de cultivo ahora revelan por qué algunas mujeres responden al tratamiento estándar para la vaginosis bacteriana y que otras mujeres parecen ser resistentes al tratamiento o propensas a la vaginosis bacteriana recurrente. Inclusive, podríamos pensar que aquellas pacientes catalogadas como resistentes al tratamiento realmente no lo era simplemente que estábamos dando un tratamiento que no era el adecuado para las bacterias que realmente eran las que estaban predominando, que no habíamos identificado. Y mientras que no podamos entender al 100% todo esto, el evaluar la eficacia de los lactobacilos después de un tratamiento con antibióticos de la vaginosis bacteriana puede restaurar la vaginosis normal, la flora vaginal normal, y se ha mostrado que ayuda considerablemente. En este estudio de Petricevich, las mujeres que tenían puntuación de Nugent entre un 7 y un 10 en el frotis vaginal se asignaron al azar a dos grupos. Uno de ellos, todas las pacientes fueron tratadas con antibióticos, pero durante 7 días, pero la mitad de ellas fueron tratadas solamente con antibiótico y la otra mitad le dieron una pauta de lactobacilos después del tratamiento con antibióticos. En esta gráfica de barras puede ver que a las que no se les agregó bacilos, el 35% de ellas presentaron mejoría en los niveles de Nugent. En cambio, en aquellas pacientes que sí se les agregó lactobacilos posterior al tratamiento con antibióticos, el 83% de ellas mostraron una reducción de la puntuación de Nugent en al menos 5 puntos. La diferencia es claramente significativa. Otro ejemplo destacado de una patología causada por la microbiota endometrial alterada es la endometritis crónica. La endometritis crónica está caracterizada por la inflamación continua de la mucosa endometrial producida por la colonización del útero por bacterias comunes. Se ha estimado que la prevalencia de endometritis crónica en las poblaciones generales es hasta el 19% y se estima que hasta en un 45% de pacientes con infertilidad. Esta alta prevalencia puede estar asociada generalmente a fallos recurrentes de implantación y a pérdida recurrente del embarazo, más que otras causas de infertilidad, pero en general se relaciona en el área de la fertilidad. El tema es que debido a que la endometritis crónica suele ser asintomática e indetectable, por ejemplo, por ultrasonido vaginal, rara vez se sospecha y sobre todo rara vez se diagnostica. El diagnóstico actual de endometritis crónica se basa en la identificación histopatológica de células plasmáticas y mediante tinción convencional o por inmunohistoquímica. Ahora, más recientemente, además de este diagnóstico de manera estándar para algunos autores y la práctica diaria, lo que hacemos es utilizar la esteroscopía como un método para el diagnóstico de este tipo de patologías. En esta figura pueden ver que son los microorganismos más frecuentemente identificados en casos de endometritis crónica. Como lo hemos visto ahora, cuando predominan ciertas bacterias, baja la concentración de lactobacilos.
Por esa razón, nosotros, por lo menos nosotros en nuestra práctica diaria, a todas las pacientes les damos lactobacilos previo a una transferencia de embriones o previo durante el inicio de un ciclo de fertilización in vitro, sobre todo aquellas que tienen fallos de implantación o aborto recurrente, pero en general se los damos a todas. A nivel de otras posibilidades y nuevas ideas, tenemos la endometriosis. A pesar de la gran cantidad de estudios, de investigaciones y estudios, aún se desconoce el origen real de la endometriosis. Últimamente, los resultados de varios estudios apuntan a que la contaminación bacteriana del endometrio puede ser un factor potencial en el establecimiento de la endometriosis. Esta teoría proviene de este estudio por Khan y sus colaboradores, en el que la sangre menstrual de mujeres con endometriosis estaba altamente contaminada por Escherichia coli. Los mismos autores encontraron que los géneros patógenos como Gardnerella, Enterococos, Streptococcus y Staphylococcus se identificaron predominantemente en prótesis endometriales de mujeres diagnosticadas con endometriosis en comparación con lactobacilos, que se encontró principalmente en el grupo control. Y en conjunto estos resultados apoyan a una asociación con endometriosis. Los resultados podrían explicarse por la siembra de células endometriales ectópicas en respuesta a una disperistalsis inducida por la inflamación y una contractilidad uterina alterada en pacientes con, por ejemplo, una endometritis crónica. Otra área es la menopausia. Y como sabemos, la menopausia causa unos cambios en las características anatómicas del epitelio y del microbioma vaginal que pueden resultar en síntomas de atrofia vulvovaginal o inclusive en un síndrome genitounitario. El síndrome, por ejemplo, genitounitario, pues sabemos que incluye síntomas como ardor, sequedad, irritación, pero también síntomas sexuales como falta de lubricación, malestar, dolor y deterioro de la función sexual. Además, también puede incluir síntomas urinarios como disuria, urgencia o infecciones recurrentes del tracto urinario. Y en esta gráfica se puede observar cómo va aumentando el porcentaje de mujeres sin colonización fisiológica de lactobacilos y cómo vuelve a disminuir en aquellas pacientes, en aquellas mujeres postmenopáusicas que están con un tratamiento hormonal sustitutivo. Si recordamos la gráfica que vimos al principio, hace ratito, esto es definitivamente asociado a los niveles estrógenos en esta etapa de la vida. Y en un ensayo de control aleatorizado, las mujeres posmenopáusicas se dividieron en dos grupos. En un grupo recibió cepas probióticas de lactobacilos, sorry por el typo, y otro grupo recibió un placebo. 60% de las pacientes que recibió probióticos versus un 16% del grupo control mostraron una reducción en la puntuación de Nugent en al menos 2 puntos. Y la diferencia es claramente significativa. Ahora, pasando un poquito al tema más a embarazo y al inicio del embarazo, como sabemos y hemos visto, se ha demostrado que la composición del microbioma vaginal no grávido fluctúa con el tiempo, con respuesta a la edad, a los cambios hormonales, a las infecciones. Por el contrario, hay estudios longitudinarios que han demostrado que el microbioma vaginal grávido, de las mujeres embarazadas, es generalmente más estable y menos diverso en el embarazo. La microbiota vaginal disminuye en diversidad durante el embarazo, hay menos tipos de bacterias durante el embarazo y asociado a una mayor abundancia de lactobacilos. Es decir, disminuyen los tipos de bacterias y de las que hay generalmente son lactobacilos. En la fase posparto se ha observado un aumento inmediato de la diversidad del microbioma vaginal y una disminución de los lactobacilos. La hipótesis es que los niveles de estrógeno que aumentan durante el embarazo desarrollan una deposición vaginal de glicógeno que favorece el crecimiento de lactobacilos y esto hace que haya menos tipos de microorganismos y que los que haya sean lactobacilos. Esta presencia de microorganismos es la que nos abrió la mente. La sabiduría o el conocimiento aceptado es que la placenta es un órgano estéril y que por lo tanto la mayoría de las infecciones intrauterinas se originan en el tracto genital inferior y ascienden al ambiente placentario estéril. Y en este escenario se plantó la hipótesis de que la placenta era un ambiente estéril con la excepción de las infecciones que resultan en un parto prematuro. Sin embargo, hay estudios que sí han detectado bacterias dentro de las membranas fetales con microorganismos detectados en más del 80% de las membranas. En esta gráfica de barras pueden ver cómo la presencia de microorganismos se confirma independientemente del que el embarazo sea a término y que no haya trabajo de parto, pretérmino con un trabajo de parto,
perdón, a término con trabajo de parto, pretérmino sin trabajo de parto, pretérmino con trabajo de parto o con ruptura prematura de membranas. En todos los casos hay microorganismos, como se ve la parte gris de las barras. Lo que sí es que aumenta la proporción, tanto en los casos de ruptura de membranas como en los casos de embarazos pretérmino sin trabajo de parto. También toda esta información implica que la presencia de bacterias per se no induce un parto prematuro. Esta información definitivamente demuestra que la relación entre bacterias y la respuesta inflamatoria del huésped es muchísimo más compleja de lo que se piensa. Y de manera similar, en un estudio transversal de 195 pacientes se demostró la presencia de bacterias tanto gram positivas como gram negativas en la placenta. En este estudio se examinó la presencia de coreamnionitis y de parto prematuro y se compararon la presencia de microorganismos durante esta patología. El hallazgo de bacterias intracelulares no fue diferente en pacientes con o sin diagnóstico de parto prematuro, con o sin diagnóstico de coreamnionitis. La proporción de bacterias con coreamnionitis, la presencia o la ausencia de bacterias fue similar con o sin coreamnionitis. Y aunque la patología inflamatoria y materna en general se ha relacionado con con varios resultados neonatales adversos, incluida la restricción del crecimiento y la muerte fetal, la mayoría de la investigación que involucra el microbioma en el embarazo se ha centrado en el parto prematuro, en el parto pretérmino. Y en esta línea se propuso que el aumento de la estabilidad del microbioma vaginal, o sea, la disminución de la variabilidad del microbioma humano durante el embarazo, puede desempeñar un papel protector en la prevención de la infección vaginal ascendente mediante la dominancia de lactobacilos. La presencia de un estado de comunidad vaginal pobre en lactobacilos, es decir, la comunidad tipo 4, se correlacionó inversamente con la edad gestacional en el momento del parto. Como pueden ver en este mapa de calor, y los resultados están indicados por la barra en la parte superior, que parto a término es gris, parto pretérmino es rojo y parto muy pretérmino es rosa. El riesgo de parto prematuro fue más pronunciado en aquellos pacientes con una comunidad vaginal tipo 4 y que está acompañada con presencia de Gardnerella y de Uraplasma. Y los mismos autores evaluaron la dinámica de la comunidad microbiana vaginal durante el embarazo. Para mí este es un estudio interesantísimo y lo que observaron los autores fue cómo aquellas pacientes que tenían una abundante presencia de lactobacilos, como pueden ver por los puntos claritos azules, en el primer trimestre de embarazo, alrededor de la semana 10, terminaron en general su embarazo a términos, donde están el paréntesis, que es alrededor de la semana 40. Y cómo la parte de abajo, que son las pacientes que tuvieron una edad gestacional menor, generalmente no tenían una predominancia de lactobacilos en el primer trimestre del embarazo. Por lo que nos hace pensar si deberíamos de utilizar lactobacilos en el primer semestre de nuestras pacientes embarazadas. Yo lo uso así como inicio de ácido fólico, así les inicio una pauta de lactobacilos. Y en base a esto se observaron resultados muy prometedores e interesantes en un estudio de Holme y colaboradores, un grupo alemán, en el que se indicó a un grupo de pacientes embarazadas que se autocontrolaban el pH vaginal durante el embarazo. Las pacientes se les enviaron alrededor de unas 50 tiras a casa y aquellas pacientes que detectaban un pH anormal, ellas solas, un pH alto, se trataban con una preparación de lactobacilos y otras pacientes con clindamicina. Los resultados mostraron una tasa de parto prematuro del 31% en el grupo control, es decir, en aquellas que no hicieron nada cuando el pH salía normal, un 12% de parto prematuro cuando se pautó clindamicina y un 8% en aquellas que se pautó lactobacilos cuando tenían un pH vaginal adverso. Para mí este estudio es muy importante porque, por ejemplo, aquí en México hay muchos lugares marginados en la sierra, y me imagino que puede ser igual en Perú, que si a las pacientes o en los centros de salud donde hay un médico general se les da simplemente tiras para valorar el pH vaginal y lactobacilos en aquellas que salga alta, podríamos disminuir la incidencia de parto prematuro en una muy buena cantidad. Y en febrero, perdón, sí.
también en el área de la medicina reproductiva ha habido ciertos estudios importantes en relación a la microbiota. Y particularmente la microbiota vaginal se ha convertido últimamente en un factor importante en el contexto de la fertilización in vitro. Por un lado, la falta de consenso sobre su papel proviene realmente de la falta de criterios para verificar los datos, también del tamaño de la muestra de los estudios y sobre todo la falta de datos en general debido a la novedad, a la novedad del campo. Y en 2014 empezaron a salir los primeros estudios, pero fue en 2016 cuando este estudio publicado por Thor, un gran amigo de Dinamarca y del grupo de Peter Humaydan, en el que estudiaron la microbiota de 84 mujeres sometidas a fertilización in vitro y encontraron una fuerte relación entre la composición de la microbiota y el embarazo. De las mujeres que tienen una composición alterada, solo 2 mujeres, el 9% de las pacientes lograron un embarazo clínico. Y de las mujeres que tienen una microbiota normal, el 47% lograron un embarazo clínico. Realmente unas estadísticas muy diferentes. Pero el estudio más reciente y más importante en el contexto de tratamientos de reproducción asistida fue realizado por Inmaculada Moreno del grupo de IBI, en donde tomaron muestras de líquido endometrial y de aspirados vaginales en un total de 35 mujeres y 96 muestras, y utilizando la secuenciación de la región variable B3, B4, B5 del genoma bacteriano, demostraron primero que el endometrio alberga microbios, algo que en 2016, es decir, apenas hace 4 años, todavía nos sorprendía. Este estudio realmente buscó probar la existencia de una microbiota endometrial diferente a la de la vagina. También intentó evaluar su regulación hormonal y analizar el impacto de esta comunidad microbiana endometrial en el resultado reproductivo de pacientes infértiles sometidas a fertilización in vitro. Los autores describieron que la microbiota endometrial estaba compuesta por múltiples microorganismos, pero que los lactobacilos eran los más frecuentes, tanto en la muestra endometrial como en la muestra vaginal. Y cuando los autores asociaron esto a los resultados de los tratamientos, muestran que el perfil de la microbiota endometrial se puede clasificar como dominado por lactobacilos o no dominado por lactobacilos, y ellos utilizaron un corte de abundancia relativa de lactobacilos del más del 90% en las muestras. Es bien importante entender que este límite sirvió como una variable significativa capaz de predecir el éxito reproductivo. En este estudio ellos vieron que la posibilidad de nacido vivo pasó del 60% de las pacientes al 6% de la tasa de nacido vivo si la muestra no estaba dominada por lactobacilos. Por lo tanto, se correlacionó esta información significativamente con resultados reproductivos adversos, medidos tanto en tasas de implantación como embarazo en curso y aborto espontáneo. Pero además, como pueden ver en esta gráfica de barras, la proporción de lactobacilos de acuerdo al resultado reproductivo en nacido vivo, aborto o no embarazo también cambió. Y se puede ver la proporción de lactobacilos como baja considerablemente en aquellos casos en los que el resultado no fue satisfactorio. ¿Y cómo podríamos convertir un sitio dominante de lactobacilos de un sitio no dominante de lactobacilos a uno dominante de lactobacilos en este momento con las herramientas que tenemos ahora? Pues es por eso que se han puesto de moda todo el tema de prebióticos y probióticos. Los prebióticos son sustancias naturales, generalmente de alimentos, y que en general, pues todo el mundo queremos tomar menos medicamentos, menos antibióticos, más sustancias naturales, más cosas preventivas. Y en estos sentidos están los probióticos. Por otro lado, los probióticos son aquellos productos que se ingieren de microorganismos que se ingieren sabiendo que producirán un efecto beneficioso, como son los lactobacilos. Y en cuanto a prebióticos, pues ya hay varias opciones, inclusive algunos cereales ya promocionan que traen prebióticos. El tema es que los prebióticos, pues generalmente son acciones indirectas, son alimentos y se tienen que metabolizar. Por eso, para mí, en este momento, aunque parezca que estoy diciendo que los lactobacilos son la panacea, sí considero que es una opción muy saludable y muy natural en todas nuestras pacientes que van a iniciar un tratamiento de fertilidad. Ya para terminar, y unos mensajes finales. El estudio de la microbiota y el microbioma se ha enfocado en patología más que en fisiología, pero gracias a las nuevas tecnologías estamos empezando a entender mucho más la influencia que tienen sobre el tracto reproductivo.
Lo que sí es que sabemos que con las nuevas tecnologías de diagnóstico, el tracto reproductivo no es estéril. También sabemos que el microbioma normal del tracto reproductivo está dominado por lactobacilos y que la disminución en la predominancia de estos lactobacilos predispone a patología. Y esta patología afecta no solo las posibilidades de lograr un embarazo, sino también del estado de la salud de la madre y el niño antes y después del parto. Hay situaciones en cada una de las facetas de la mujer que se pueden optimizar con la administración de lactobacilos, como ya lo hemos revisado, como en el parto prematuro, cardiomiocytes, restricción del crecimiento, en aquellas pacientes con abortos, pero también a nivel preconcepcional, en ciertas patologías, inclusive en infertilidad, en todos los tratamientos que van a hacer una estimulación ovárica o previo a un tratamiento de una preparación endometrial para un embrión congelado. Perdón. Ahora, yo cuando estaba revisando este tema y para dejarlo sobre la mesa, ¿qué tal si la predominancia de lactobacilos también pudiera provocar la presencia de embarazo ectópico por los cambios de la microbiota en el endometrio y en las alpinges y que esto disminuya la peristalsis de la trompa? Como hemos visto en la endometriosis, hace mucho que no sale un estudio, pero ¿qué tal? Siempre todo el mundo sabemos que cuando hacemos una aspiración y picamos un quiste de endometriosis, un endometrioma, les damos tratamiento antibiótico porque sabemos que hay una mayor incidencia de enfermedad inflamatoria pélvica y de infección pélvica. Podemos realmente pensar que aquí es una alteración de la microbiota y que hay una disminución de los lactobacilos en esa zona. O también en los miomas o en el cáncer, ¿por qué no también en el cáncer? Bueno, como hemos dicho, en las infecciones vaginales repetitivas, pero también en las adherencias intrauterinas. ¿Cómo cambia la microbiota? Puede ser que cambie la microbiota y que eso genere inflamación y fibrosis y genere adherencias. En fin, todo esto apenas empieza. Creo que vamos por buen camino y pues es un tema muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mi información para cualquier contacto que tengan y estamos a las órdenes.